Siguiendo con la serie de los atributos de Dios, la omnisciencia de Dios. En el estudio pasado en el cual me tocó a mí, hablé de los decretos o el decreto de Dios. Hoy día la continuación del atributo de Dios es la omnisciencia de Dios. Supongo que algunos ya habrán escuchado, otros capaz no habrán escuchado acerca de la omnisciencia, omnipresencia, omnipotente. Para eso me gustaría que abran sus Biblias en Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Es un texto de cabecera el cual habla acerca de la omnisciencia de Dios. ¿Cuatro? 4:13. Hebreos 4:13. Dice las Escrituras: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Bien, hermanos, para los que todavía no saben qué significa omnisciencia, bien, al definir la palabra omnisciencia encontramos que es una palabra compuesta por dos palabras. Sería omnis, que significa todo, y ciencia, que significa conocimiento. Por lo cual la omnisciencia significa conocimiento de todo. Y cuando aplicamos a Dios, el conocimiento de todo es lo real y todo lo posible. Dios, en su conocimiento de todo o en su omnisciencia, conoce todo lo posible, conoce todo lo real, todos los acontecimientos y todas las criaturas del tiempo pasado, presente y futuro, y conoce a detalle las vidas de cada ser del cielo, de la tierra, inclusive del infierno. En Daniel capítulo 2, versículo 22, menciona al Señor, dice: Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Si ustedes se preguntasen si Dios conoce todo, incluyendo a las personas que están en el infierno, Él lo conoce todo y siempre lo va a conocer. Si Dios dejara un solo momento de conocer a alguien o a algo, Él no sería omnisciente, o la gloria de Dios no sería la que tiene el día de hoy, ya que Él es completo en todos sus atributos. Él es lleno, Él es entero. Si ustedes me preguntan si Él es todo amor, Él es todo amor. Si me preguntan si Él es justicia, Él es toda justicia. Él es todo santidad. En Él no hay ningún diminutivo en ninguno de sus atributos. Dice: nada se escapa al conocimiento de Dios. Nada puede ser escondido ante sus ojos y nada lo olvida. Tal como el salmista podemos decir de Él en el Salmo 139, versículo 6. El Salmo 139 es un salmo de David, el cual habla de la omnisciencia y la omnipresencia de Dios. Pero en el versículo 6 menciona: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. El hecho de que nosotros sepamos y veamos en las Escrituras de que Dios lo conoce todo, para nosotros es maravilloso. O para el hombre que considera las Escrituras, cree en las Escrituras y mira este atributo de Dios, va a considerar eso, de que Dios es maravilloso. Dios nada deja pasar por alto. Su conocimiento es perfecto, nunca se equivoca, ni cambia. Sí, tal es Dios a quien debemos de dar cuenta. Salmo 139, seguimos en el mismo salmo, del versículo 1 al 4 dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú lo sabes todo. ¿Qué significa este texto? Que cuando nosotros todavía ni siquiera sabemos qué vamos a comer más tarde, o qué vamos a cenar el día de hoy, Dios ya lo sabe todo. O qué será de nosotros 5 meses después. ¿Por qué? Porque inclusive nuestras muertes están en sus manos. No por el simple hecho de que Dios lo conozca, porque Dios es el que determina qué va a pasar de nosotros.
En su mano está nuestra vida, en su mano está nuestra salud, inclusive nuestra muerte está en sus propias manos. Eso es lo que a Él le hace grande, y eso es lo que nosotros podemos encontrar en Él, que Él conoce todo, por el simple hecho de que Él lo hace todo. Como estudiamos, por eso es que correlativamente debemos de estudiar los atributos de Dios. Si nosotros encontramos que en las Escrituras Él decretó todo antes de la fundación del mundo, entonces todo lo que acontece Él conoce. Es como si fuera que nosotros vamos a realizar un proyecto en el cual, cuando nosotros terminamos el proyecto y venimos a presentar, yo ya sé, ¿verdad?, cómo voy a terminar mi estudio el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo he hecho el estudio. No por el simple hecho de que alguien lo hizo y yo conozca todo. ¿Por qué? Porque Dios conoce todas las cosas, porque Él ha declarado todas las cosas. Vamos a ir en las Escrituras a entender eso. Oh, cuán gloriosos son los atributos de Dios. Meditar en ellos nos debería de llevar al temor y reverencia total. La comprensión de la omnisciencia nos debería de llevar a postrarnos delante de Él cada día. Ezequiel 11, capítulo 11, versículo 5, dice: y vino sobre mí el Espíritu de Jehová y me dijo: di así ha dicho Jehová, así habéis hablado, oh casa de Israel, y las cosas que suben a vuestro espíritu yo las he entendido. Las cosas que nosotros pensamos, las cosas que nosotros imaginamos hacer, Dios ya lo conoce todo. Dios ya sabe todo lo que nosotros queremos planear, todo lo que nosotros queremos hacer, antes de inclusive nosotros efectuar lo que vamos a hacer. Por eso es que nadie va a escapar del juicio de Dios. Nadie puede decir: yo soy inocente delante de Dios. Porque Dios mostrará toda nuestra vergüenza, todas nuestras acciones, porque Él lo sabe todo. Dice: aunque Dios sea invisible para nosotros, nosotros no lo somos para Él. Dice: pues Él todo lo ve y todo lo escudriña, y todo lo sabe de antemano. Nada ni nadie nos puede esconder de su presencia. Aunque entremos en las más oscuras cuevas o vayamos a lo más profundo del mar, ahí está nuestro Dios. Pues ni los árboles y arbustos del huerto del Edén pudieron esconder a nuestros padres ante Dios cuando cayeron en pecado, Adán y Eva. Ningún ojo humano vio a Caín asesinar a su hermano, mas Dios fue testigo del crimen y le mencionó: la sangre de tu hermano ruega ese de entre las tierras. El Señor vio todos. Nadie puede esconder ninguna acción, ningún pensamiento, ni siquiera ninguna palabra de nuestro Dios. Sara dice: Sara pudo reír de su incredulidad a solas en su tienda, mas Dios la oyó y la cuestionó. Cuando Sara, vinieron los ángeles a mencionarle: bueno, Sara, vos ya tenés casi 100 años y vas a tener un hijo. Lo primero que le vino en la cabeza a Sara es que fue un chiste, y se rió. Y los ángeles no se rieron con ella, le cuestionaron. Porque sí se cumplió. Sara, más de casi 100 años, tuvo un hijo. Y ese hijo es la descendencia y la promesa de Dios que traería un Salvador del mundo. Y hoy día nosotros tenemos a Cristo sentado a la diestra de Dios, porque cumplió su palabra en una ancianita. Porque Dios así lo hace. Dios lo decreta y Dios lo cumple. Acán pudo esconder un lingote de oro, aunque eso trajera maldición al pueblo, mas Dios lo vio y dice: y no dejó pasar el pecado de Acán. Cuando Josué y el pueblo de Josué estaban invadiendo los muros de Jericó, encontraron oro, y el Señor mismo mandó a que ninguna persona tome nada del botín, nada, ni siquiera un pedazo de oro. Había un hombre llamado Acán, quien escondió un lingote de oro en su tienda, y todo el pueblo fue maldito. Entonces Josué oró a Dios, y Dios le mostró quién era aquel que trajo la maldición. Murió Acán y toda su familia, porque así de grave es pecar contra Dios. Así de grave es desobedecer los mandatos de Dios. Nosotros muchas veces tomamos muy a la ligera
que Dios nos mande a hacer una cosa y nosotros no lo hacemos, como si fuera que Dios no va a considerar eso, sabiendo que en las Escrituras dice que ni siquiera nuestras palabras, de toda palabra ociosa que el hombre hablare, de ella dará cuenta en el día del juicio. A Dios no se le va a escapar ni siquiera un mal movimiento que nosotros hagamos. Dios lo tiene todo escrito, Dios lo tiene todo en su mente. Dice, David usó de astucia para encubrir su iniquidad, mas fue avergonzado y castigado por Dios. Cuando David entró en transgresión, cometiendo adulterio y asesinato, él, gozoso, pensaba que ya estaba libre de tal hecho. Pero vino un profeta quien lo avergonzó. Y nada se pudo escapar de la presencia de Dios. Hermano, ¿y la consecuencia qué fue eso? Es David. La muerte de su hijo. La muerte de su hijo. Claro, nosotros muchas veces decimos, nosotros cometemos un pecado y ¿cómo nuestra generación va a pagar? ¿Verdad? Y dice el Señor que Él, ¿verdad?, está airado hasta inclusive hasta la cuarta generación de los que le aborrecen. Nosotros, nuestras acciones, lo que nosotros hacemos, aunque nosotros digamos que sí, el pecado en cuanto a justicia y juicio es muy independiente para con Dios. Las consecuencias de nuestros pecados pueden afectar a terceros, a cuartos, a los que nos rodean. ¿Por qué? Porque nuestros pecados son como un virus, como algo que contamina, algo que corrompe todo nuestro alrededor. Por eso es que nosotros debemos de rogar a Dios que nos libre todos y cada uno de los días de nuestros pecados. Porque cada uno de los pecados o nos afecta a nosotros mismos o afecta a terceros. Siempre es así. Si se le concediese al hombre el poder de quitar algún atributo de Dios, es muy pero muy seguro que despojarían a Dios de su omnisciencia. Los hombres impíos odian el ser visto obrando mal, por lo cual nuestro Señor Jesucristo decía en Juan, el Evangelio de Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Sí, antes de que avance, ¿verdad? Es por eso que los ladrones siempre operan a la noche. Uno te dice, ¿verdad? Siempre yo en la chacarita me solicitan un pasajero, jamás te voy a entrar. Pero algunos te dicen, de día no pasa nada, puedo entrar y salir tranquilo, pero de noche, olvídate de entrar siquiera en la puerta. Y le gusta la oscuridad al mal, para que no sean vistos cuando están haciendo sus fechorías. Allá en el barrio republicano, Sajonia, creo que sería esa zona de Tacumbú. esa es la zona de Tacumbú. Yo le llevé a dos mujeres que me mencionaron que a partir de las 6 de la tarde ya nadie entra ahí, porque de noche ya no se puede andar, ya no se puede ni siquiera con vehículo, porque te atajan igual, se ponen enfrente tuyo y hacen lo que ellos quieren. Es que verdaderamente los que operan para mal van hacia las tinieblas para obrar a mal, porque no quiere que nadie le mire. Y eso es cierto, yo no trabajo de noche justamente por esa razón, porque de noche es mucho más fácil para los ladrones hacer sus fechorías. Y está escrito que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y si yo estoy obrando mal, yo no quiero que nadie me mire. Por eso es que nosotros mencionamos que el hombre impío, el hombre pecador, el hombre que no fue justificado, el incrédulo, si pudiera quitarle a Dios algo de los atributos que Él tiene, Él le quitaría la omnisciencia. ¿Por qué? Porque el hombre no quiere que Dios mire lo que Él está haciendo. Inclusive nosotros, ya siendo creyentes, venimos en las iglesias y nosotros somos santos, nosotros somos ejemplo, ¿verdad? Pero fuera de las iglesias, nosotros somos otra persona. Y eso es hipocresía. Y eso no debería de ser así. Acá en la luz, cualquiera brilla. Pero lo que nosotros somos como cristianos se determina en lo que nosotros somos fuera de las iglesias. No aquí. Aquí yo puedo venir y todos van a actuar. Lo que somos fuera de las iglesias, en tinieblas, entre los amigos que están en tinieblas, cómo nos comportamos, si verdaderamente somos luz, como la palabra nos declara, o somos la misma tiniebla que ellos. Ese es el punto. Porque Dios está mirando y Dios dice, su palabra, que la sangre demandará razón
por nosotros en el día del juicio si nosotros no predicásemos el Evangelio a la persona que está muriendo. Porque nosotros sabemos que tenemos muchos amigos que no son del Señor, no conocen ni siquiera la palabra de Dios ni el Evangelio, y nosotros vivimos con ellos como si fuera que nunca va a pasar nada en sus vidas, como si fuera que vamos a tener oportunidad 50 años más para poder predicar el Evangelio. Y nosotros no sabemos cuáles son lo que Dios ha determinado por la vida de nuestros seres queridos, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo. Por lo cual el Señor nos manda el día de hoy, sabiendo que Él conoce todas las cosas, que nosotros pongamos nuestra parte y prediquemos a todos los que nos rodean. Ya sea que sea extraño, ya sea que sea tu familiar, o ya sea que sea tu vecino o amigo. Pero eso es nuestro deber, sabiendo que Dios conoce y ve todo. Dice el Señor, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y Pablo menciona en Romanos 8:7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Por lo tanto, el hombre natural no quiere ni puede, dice la Escritura, someterse a lo que Dios manda. Si Dios te dice no mentirás, al hombre natural no le preocupa mentir, porque él ni siquiera quiere, ni siquiera puede someterse a ese mandamiento. Por cultura o por ley moral, nosotros muchas veces evitamos no mentir. Pero cuando mentimos no nos preocupa, cuando estamos sin Cristo. Ahora, cuando estamos con Cristo, cuando nosotros le damos costumbre al pecado, es cuando nosotros ya mentimos, ya nos da igual. Pero cuando estamos en el Señor y estamos creciendo en el Espíritu, cuando nosotros mentimos, eso es como una puñalada en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos pecando contra aquel que nos amó y se entregó por nosotros, que es Cristo. Entonces, considerando que nosotros ya no somos de las tinieblas y teniendo en cuenta que Dios conoce todo, consideremos que debemos de someternos a su ley, a todos sus mandamientos. Por lo cual, hay mandamientos que en las Escrituras mencionan, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que debemos de escudriñar para poder obedecer. Porque la ignorancia de la ley no te excusa del pecado. Vos no vas a llegar en el trono de Dios y decir, bueno, Dios no sabía. Pero tu obligación y el mandamiento del Señor es escudriñar las Escrituras. Por lo cual, no tienes excusa. No obedeciste y ya. Dice, los hombres desearían que no existieran los testigos de sus pecados. Por eso buscan la soledad y las tinieblas, mas el juez de sus razones, aquel que escudriña los corazones al punto de acusarnos de asesinos y adúlteros de corazón, por el más mínimo deseo que tengamos, será que nos juzgue. En aquel gran día, todos aquellos que rechazan a Cristo tendrán buenas razones para temblar, porque aquel día, si no estás revestido de la justicia de Cristo, tus mayores vergüenzas saldrán a la luz, y el Dios omnisciente será justo. Aquellos que no tienen a Cristo en su corazón van a tener buenas razones para estar temblando delante del trono de Dios. Nosotros, por su gracia y por su gran misericordia, es que vamos a poder estar firmes, o si tenemos que estar postrados, como su palabra dice, que toda rodilla se doblará delante de su presencia y toda lengua confesará a Dios, nosotros lo haremos con mucho gozo. Porque nosotros entendimos la gracia y la misericordia de Dios para que Él nos salve, y el día de mañana podamos gritar su nombre y pregonar su nombre y decir gloria a Dios. Mas el impío no tendrá esa misma suerte. Por eso es que nosotros tenemos que preocuparnos por el impío, no por el hecho, bueno, ¿qué importa ahora que los impíos vayan y tiemblen delante de Dios? No, ese es el pensamiento que quiero transmitir el día de hoy. El pensamiento que quiero transmitir el día de hoy es que cuando vemos a una persona sin Cristo pasar delante de tu casa, que tu corazón arda de deseo de querer predicarle, porque tenés amor hacia tu prójimo y no querés que esa persona vaya a condenación. Ese debería ser el deseo ferviente de nuestros corazones para que podamos salir a predicar. De otra manera, muchas veces va a ser muy obligado. Salimos a predicar y nos cuesta, pero si rogamos a Dios que Él ponga ese deseo en nuestro corazón, yo les puedo asegurar que Dios va a hacer eso. Dios va a poner el deseo en tu corazón para que puedas hablar. Una persona por día es suficiente.
Y Dios conoce, Dios sabe todo lo que va a acontecer. Y Dios, si Dios te dice, predica a esa persona, lo vas a hacer. Y muchos tenemos oportunidades de hacer. Oseas, capítulo 7, versículo 2, dice: y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Dios tiene el conocimiento en memoria de toda la maldad de los hombres. Antes que nosotros, Efesios capítulo 2 menciona que antes que nosotros se nos predicase el Evangelio, nosotros éramos hijos de ira, lo mismo que todos los hombres. O sea, en nosotros no hay ninguna diferencia. La única gran diferencia de nosotros y los impíos es la gracia de Dios. Después no existe otra diferencia. Nosotros no fuimos más astutos que ellos. Nosotros no fuimos mejores o más inteligentes o más prudentes. La gracia de Dios actúa en nuestros corazones para que nosotros el día de hoy podamos decir: gracias Dios por librarnos de la condenación. Gracias Dios por librarnos de tu propia ira. Pues éramos pecadores, éramos muertos en nuestros delitos, de nuestros pecados, y éramos hijos de ira. Lo mismo que todo el mundo. Pero la omnisciencia de Dios es una verdad de consolación para el creyente. Ahora, teniendo ya en cuenta que Dios conoce todas las cosas y ese mismo Dios omnisciente juzgará a todos los hombres justamente, ¿por qué la omnisciencia puede ser un motivo de consolación para nosotros? En las Escrituras dice: aunque a nosotros nos sorprenda, Job, capítulo 23, versículo 10, dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Dios conoce mi camino, me probará y saldré como oro. ¿Por qué? Porque Él conoce que el día de hoy y el día de mañana yo no voy a obrar por mi naturaleza, yo voy a obrar por su Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo está dentro mío, mas si el Espíritu Santo no está dentro mío, yo me veo en aprietos, me veo en gran dificultad. Pero cuando somos creyentes y estamos seguros de que lo somos, Él conoce nuestro camino y saldremos en victoria. No por nosotros mismos, porque Él declara, dice que aquel que empezó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Significa que aquel que inició en nosotros la vida cristiana va a perfeccionar esa vida hasta el fin de los tiempos, o hasta nuestra muerte, ¿verdad? Dice, Él conoce nuestra condición. Salmo 103, versículo 14, dice: porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Dios sabe que somos nada. Por eso es que Él tiene que obrar en nosotros. Por eso es que Él tuvo que enviar a su Hijo. Por eso es que Él tuvo que darnos a nosotros la gracia. Sabe que nosotros somos polvo, sabe que nosotros somos nada. Como el rey Nabucodonosor menciona, en los ejércitos de la tierra, del cielo y en los ejércitos de la tierra, todos son considerados como nada delante de tu presencia. Dios conoce nuestra condición, de que nosotros no somos nada, o sea, no podemos hacer nada. Nuestra condición está caída, nuestra condición está devastada. Como dice Isaías capítulo 1, ¿verdad? Desde la punta de nuestra cabeza hasta la punta de nuestros dedos, nosotros estamos contaminados por el pecado. Nosotros no podemos hacer nada. Dice también, en nuestras dudas y desconfianza podemos acudir a su omnisciencia. Salmo 139, versículos 23 y 24, dice el rey David, terminando su salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Nosotros como creyentes, ayer justamente estuvimos hablando con los jóvenes acerca de la oración. Dos puntos muy importantes que mencioné es que nosotros tenemos que, al orar, considerar con quién estamos hablando. Sabiendo que estamos hablando con el Dios Todopoderoso,
omnisciente, que conoce todas las cosas, nosotros no nos vamos a dirigir como cualquier persona. Nos vamos a dirigir con un temor reverente y sabiendo que el Espíritu Santo dice que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Significa que Él perfecciona nuestras oraciones. Él da lo que nosotros, Él pide por nosotros a Dios, Padre, lo que verdaderamente nosotros necesitamos. Ahora, dice David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad, en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. O sea, es lo mismo que también nosotros debemos hacer, sabiendo que Dios conoce todas las cosas, rogarle a Dios que conozca más de nosotros, pero por tanto, ¿verdad? Que Él conoce nuestro corazón, que Él nos guíe en un camino eterno, sabiendo que caminamos mal, sabiendo que caminamos queditos, sabiendo que caminamos muchas veces inclusive para atrás. Que Él nos guíe, que Él sea nuestro ayudador, que el Espíritu Santo que está dentro de nosotros no sea alguien que habita nomás en nuestro corazón todos los días, el cual nosotros no le damos lugar para que Él obre en nosotros. Él está ahí y dice la palabra Jesús, es necesario que yo vaya para que venga el Consolador, aquel que nos guiará a toda verdad. O sea, utilicemos ese gran Señor y Dios Todopoderoso que mora dentro de nosotros para que le demos lugar a Él, para que nosotros busquemos la verdad, para que nosotros caminemos con rectitud, busquemos la piedad, sabiendo que Dios conoce todos nuestros caminos y todo lo que nosotros hacemos en cuatro paredes o en lugares donde no hay creyentes, donde supuestamente nadie nos ve. Busquemos, no sigamos esa vida, no vivamos en esa vida pensando que yo voy a hacer hoy y bueno, mañana capaz le pida perdón a Dios y mañana siguiente lo voy a volver a hacer. Esa no tiene que ser nuestra condición. Nuestra condición tiene que ser buscar a Dios en oración, rogándole que Él nos guíe, que Él sea el guía para el camino eterno, como dice David. Así saldremos de victoria. En momentos tristes, en momentos de triste fracaso, cuando sintamos el desolador silencio de Dios en nuestras vidas, podemos clamar como Pedro en Juan 21, 17, cuando el Señor le estaba diciendo a Pedro en ocasiones, ¿me amas? Pedro le dijo 2 veces, te amo, Señor. En el último, cuando ya el Señor le preguntó otra vez, Pedro, ¿me amas? Pedro se entristeció, dice las Escrituras, de que le dijese por tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y nosotros de la misma manera, por causa del Espíritu Santo, podemos clamar de esa manera, Señor, tú lo sabes todo, tú me amas. Nosotros sabemos, y nosotros por el Espíritu Santo podemos amar a Dios. De otra manera dice que la carne no tiene amistad con Dios. O sea, la carne no se sujeta a la ley de Dios. La carne no quiere nada con Dios. Pero por causa del Espíritu Santo nosotros buscamos a Dios. Por causa del Espíritu Santo nosotros rogamos a Dios, amamos a Dios y deseamos cumplir los mandatos de Dios. ¿Para qué? Para que Él sea, por así decirlo, nosotros sabemos que Cristo fue el que hizo satisfecho a Dios en la cruz. Pero de alguna manera para que nosotros podamos dejar satisfecho a Dios con nuestras vidas, para que Dios pueda decir, este es mi hijo amado. Yo honro a mi hijo porque Él me honra. ¿Quién no quiere tener una vida llena del Espíritu Santo aquí en este lugar? ¿Quién no quiere decir, bueno, yo quiero venir y servir a mi Dios sin preocuparme en nada? Yo quiero seguir a mi Señor, aunque el mundo esté en contra de mí, aunque, como dice este himno, aunque el sol deje de brillar, yo en Él esperaré. Ese debería de ser nuestro pensamiento. De la misma manera que Pedro, sabiendo que Dios conoce todas las cosas, busquemos a Dios y digámosle, Señor, te amo. El creyente que conoce a Dios no supone que Dios no tenga tiempo de oír sus súplicas, sino que sabe que la mente infinita del omnisciente lo escucha todo. Isaías 65, 24 dice la palabra de Dios, y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. También creo que está en Mateo
el hermano justamente la vez pasada que estuvo leyendo conmigo, que dice el Señor que antes que nosotros le pidamos algo, Él ya sabe lo que nosotros queremos. De igual manera, Él quiere que nosotros le pidamos. O sea, pensar en el hecho, ¿verdad? A esto se le llama fatalismo. Pensar en el hecho de que Dios ya lo sabe todo, de que Dios ya ha determinado todo. Y nosotros decimos, bueno, si Dios ya ha hecho todo, ¿por qué entonces yo no me siento nomás ya a esperar? Es que así no funciona. Es que Dios, sabiendo lo que vos deseas, sabiendo lo que vos vas a pedir, Él quiere de una manera que pidas. ¿Por qué? Porque Él desea una comunión entre su Hijo y el Padre. Cierto, Dios ya lo sabe todo. Pero Dios espera que de igual manera vos le pidas lo que Él quiere. Y Dios espera que vos obres sabiendo que Él va a hacer su voluntad en vos. Ahora, ¿cómo se va a cumplir los propósitos de Dios si los hombres dejasen de actuar? Si los hombres dejasen de hacer todo. Y eso nunca va a ocurrir. Porque Dios va a cumplir su propósito. Aunque tuviera que agarrarte y levantarte de entre los muertos, Él cumpliría un propósito. Ustedes piensan que el propósito de Dios para Lázaro era que él muera y está ahí. No, Dios tenía un propósito en Lázaro, de glorificar el nombre de Cristo por la resurrección de un hombre que ya se quedó sin vida, que 4 días, una carne se tendría que estar ya hinchando y pudriendo, más dice que al 4º día resucitó Dios a Lázaro. Y dice el Señor que gracias, Señor, por haberme oído. Y era para la gloria de Dios. Porque Dios tiene que cumplir un propósito para su propia gloria. Y en nosotros está eso. No existe tal cosa como el fatalismo de que si Dios ya hizo todo, ¿para qué nosotros predicamos? O si Dios ya hizo todo, ¿para qué nosotros hacemos esto o aquello? O si Dios ya lo sabe todo, ¿para qué nosotros le rogamos? Es como esa persona que te dice, no, yo no te conté porque yo sé ya lo que vos sabes, ¿verdad? Y muchas veces nosotros esperamos, ¿verdad?, que una persona nos perdone. En este caso, yo digo, bueno, yo ya le perdoné, ya dejé en las manos del Señor. El Señor espera que nosotros vayamos y digamos a esa persona, yo te perdono. Él espera que nosotros obremos, porque la gente no son adivinos. Y Dios tampoco lo es. Dios lo sabe todo, pero Dios no es adivino. Porque adivinar una cosa es algo externo a vos, algo que vos no conocés y en tu mente, como lo hizo Daniel, adivinó la profecía. Porque Dios reveló en su corazón. Eso sí es adivino. Pero Dios no es adivino, porque Dios todo lo conoce, porque Dios todo lo determinó así. Dice, en otras palabras, el conocimiento de Dios es tan completo en cada suceso del tiempo. No solo conoce el pasado y el presente, sino cada detalle del futuro está en sus manos. Pues todo lo que acontece depende enteramente de Dios. Si algo ocurriera sin permiso de Dios, tal cosa sería independiente de Dios y eso le robaría el supremo poder y dejaría de ser Dios. Si una cosa externa a Dios ocurriese el día de mañana, algo que Dios no previó, significaría que Dios no es Dios. Y todo lo que ocurre va a ocurrir porque Dios es Dios. Y todo así lo determina. Dice, en lo relacionado con el futuro, nada es incierto. Todo está predicho por Dios. Todo lo que acontecerá está en la mente de Dios y en sus deseos, pues no existe algo como lo que podría o no ser, pues Dios no cambia ni sus pensamientos, porque en su conocimiento de todo no se equivoca. Santiago capítulo 1, versículo 17. 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea, todo lo que viene de arriba, que sea bueno, y todo regalo que sea perfecto, dice, desciende de lo alto. Ustedes recuerdan cuando el que estuvo con Jesús antes de su crucifixión, el gobernador de Roma,
Pilato le dice a Jesús: ¿a mí no me hablas? ¿Acaso tú no sabes que yo tengo el poder de darte libertad o de condenarte? Ahí es cuando Jesús le contesta. Jesús ya no le estaba hablando a Pilatos. Eso es lo que le contestó Jesús: ninguna potestad tendría sobre mí si no te fuere dada de arriba. Nadie, pero absolutamente nadie podía interrumpir el propósito de Dios en Cristo. Ni Satanás, que es el ser, por así decirlo, que nosotros consideramos espiritualmente más poderoso, podía interrumpir el propósito de Dios en la muerte de Cristo para que Él llegue a la cruz. ¿Y quién es Pilatos? No es nadie delante de Dios. Pilatos no podía. Pilatos no iba a poder. Jesús mismo le dice: tú no tienes potestad a menos que Dios o venga de arriba contra mí. Y de la misma manera nosotros no tenemos ninguna potestad, y todo lo que desciende de arriba, todo lo que nosotros recibimos como bendición, todo desciende de arriba, nada es nuestro. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios no cambia, Dios no se equivoca, Dios no erra. Dice, como también dice Apocalipsis capítulo 1 versículo 1, dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Juan, el apóstol Juan, escribió un libro de 22 capítulos en los cuales habla enteramente y en gran parte también de los hechos futuros. Esos hechos futuros no van a ser, por así decirlo, hechos por el simple hecho de que Dios sea omnisciente, o porque Dios conoce lo que va a acontecer hasta el final de los tiempos. Porque dice que todo lo que va a acontecer pronto va a acontecer porque Dios determinó que así fuese. Va a haber un anticristo porque Dios determinó que va a haber un anticristo. Dios permitió que va a haber un anticristo. Va a haber una resurrección de los muertos porque Dios así ya lo declaró antes del tiempo. Y todo lo que va a acontecer en el tiempo final, cuando Cristo venga, volverá porque Dios así lo ha determinado. Inclusive la venida de Cristo, ni siquiera Jesús tenía conocimiento de él. Y Jesús era 100% hombre y 100% Dios. Solo mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. Y todo eso va a acontecer porque el Dios de toda gloria ha determinado que fuese así. Y tiene conocimiento porque Él lo determinó. Dice: ahora, para entender todo lo que ocurrirá en el futuro, ocurrirá no por la omnisciencia de Dios como causa principal, pues Dios no es adivino ni conoce la historia narrada por otro ser, sino que la causa única y principal de los sucesos futuros son únicamente frutos de su voluntad. El hombre que cree en las Escrituras comprenderá que las estaciones del año continuarán sucediendo con segura regularidad hasta el final de la tierra. Primavera, verano, otoño, invierno, día, noche, sol, luna, todo eso va a acontecer porque Dios en su voluntad dijo que así sería. Génesis capítulo 8, versículo 22, dice el Señor: mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. No es por el hecho de que Dios conozca que en el futuro va a seguir existiendo el día, la noche, el verano, el otoño, la sementera y la siega, o sea, la siembra y la siega. No por el simple hecho de que Dios conozca que va a acontecer. En Génesis capítulo 8 Dios determinó que fuese así. Y así será hasta el fin de los tiempos, porque Dios lo dijo que va a ser así. Y esto es conocer a Dios. Esto es conocer los atributos de Dios, para no confundir un atributo con otro. Es necesario, por las Escrituras, que nosotros miremos
¿qué atributos Dios emplea para hacer todas las cosas? Y Dios es lleno en toda su plenitud. La palabra de Dios dice que Él es santo, santo, santo. Y su santidad es algo muy, pero muy excepcional de todos sus atributos. Cuando toquemos acerca de la santidad de Dios, va a ser maravilloso. Se van a dar cuenta de que la santidad de Dios es algo muy, pero muy absoluto, único en todos los atributos que Él tiene. Porque después el amor está ligado con la ira, la misericordia de Dios está ligada con el amor, y todos sus atributos están como ligados, pero la santidad de Dios es absoluta. Y se van a dar cuenta cuando estudiemos. Dice, Dios declaró que sería así. No es su conocimiento el motivo de la continuación de las estaciones y de los demás acontecimientos. Así el conocimiento de Dios no proviene del hecho de que las cosas son o serán, sino de que Él las ha ordenado de ese modo. No existe un podría ser para Dios. Así será porque yo lo he dicho. Ni la crucifixión de Cristo fue un quizás, sino obra de su voluntad y providencia, como bien lo dice su palabra. Como mencionamos anteriormente, Cristo tenía que llegar a la cruz. No existía una posibilidad de que Cristo no llegase a la cruz. Eso es imposible. O Dios dejaría de ser Dios. Porque también está escrito en Hechos, capítulo 2, versículo 23. Dice, a este, hablando por Jesús, entregado por el determinado consejo, por el determinado conocimiento y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. 400 años atrás de la venida de Cristo, Isaías ya estaba profetizando de que nacería un hombre en el capítulo 53 de Isaías, el cual iba a ser llevado al matadero, dice, sin abrir la boca, el cual iba a cargar nuestros pecados, el cual iba a ser maldito de Dios. Y toda esa profecía tenía que ser cumplida, y se cumplió, porque Dios determinó que fuese así. El previo conocimiento de Dios, su determinado consejo está de por medio. No es que por casualidad vino y para nosotros, una casualidad nos salvó, ¿verdad? No, el determinado y previo conocimiento de Dios es lo que nos salvó a nosotros. En Cristo en la cruz. Dios cumplió un propósito en su Hijo. Porque Cristo vino y se sometió a Dios. Él vino inclusive a aprender la obediencia. Él no fue, aunque Él sea Dios, dice la Escritura, Él no se sujetó a su deidad para hacer lo que Él quisiese. Él vino a cumplir el propósito del Señor. Él mismo dice, para esto he venido, dice, para dar mi vida por rescate. Dice, el conocimiento infinito de Dios nos debe de llenar de asombro y temor, sabiendo la ilimitada superioridad de su sabiduría, pues de Dios ante todos los sabios de la tierra, pues Dios es más sabio de los sabios. O sea, Salomón en la tierra dice que no va a haber otro hombre, dice, semejante a él, ni antes ni después, dice. En cuanto a la sabiduría de Salomón, sabemos que Cristo es Dios, Cristo es la excepción, ¿verdad? Pero ¿quién le dio la sabiduría a Salomón? Dios, ustedes se pueden imaginar, Dios le dio un roce de sabiduría a Salomón para que Salomón sea tan sabio. Porque la sabiduría de Dios es inescrutable, como dice Romanos capítulo 2. Inescrutable, o sea, imposible de comprender es su sabiduría. En Proverbios 15:5 dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Si meditásemos a diario en esto, uno no tendríamos que tener temor de Dios. Y un temor reverente, buscando ser mejor cada día, buscando que Dios nos mejore cada día, mejor dicho. Porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Siempre tenemos que buscarle a aquel quien es la vid verdadera y nosotros los pámpanos, que si estamos separados de la vid, nada podemos hacer. Entonces siempre tenemos que buscar a la raíz principal, que es Cristo. Para terminar,
Génesis 16, 13, si nosotros entendiésemos, ¿verdad?, todo este atributo de Dios acerca de la omnisciencia de Dios, podemos decir también como una sierva que tuvo Abraham. Dice Génesis 16, 13, creo que es Abraham el que tuvo la sierva. Dice, entonces llamó el nombre de Jehová con que ella hablaba, tú eres Dios que me ve, porque dijo, no he visto también aquí al que me ve. Uno de los nombres, ¿verdad?, que se le dio a Dios en la antigüedad es que me ve, que significa Dios que me ve, que nos observa, Dios que nos mira, Dios que mira a los buenos, Dios que mira a los malos, Dios que no se le escapa nada, Dios que juzgará todas las cosas que oímos, que decimos, que hacemos. El atributo de la omnisciencia de Dios nos muestra al Dios verdadero. Amén.